Volvemos al plano local. Parlamentarios de la UDI solicitaron al presidente Gabriel Boric apoyar el proyecto de test de drogas para autoridades. Para hablar del tema, y otros temas de la contingencia, nos acompaña el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Sí, diputado, lo primero, ¿por qué presentar esta idea? Una idea que hace rato se viene discutiendo en el Congreso respecto a parlamentarios, hacerlo extensivo al presidente y su gabinete. A ver, lo primero respecto a los parlamentarios. Nosotros el día noviembre del año pasado aprobamos una reforma legal que obligaba a los parlamentarios a realizarnos un test de droga que fuese semestral, una vez al semestre por parlamentario, obligatorio y aleatorio, cosa que nunca se supiese cuándo a cada uno le iba a tocar. Para esto lo único que había que hacer era hacer una pequeña reforma reglamentaria para permitirle a la Secretaría Técnica poder hacer esto. Y la verdad es que ya estamos terminando junio y todavía no se realiza esta modificación. Nosotros lo hemos pedido en todos los tonos, creemos y esperamos que la próxima semana, más tardar el día martes de la próxima semana, esto se vote ya de una vez por todas en la Comisión de Constitución para partir en sala y poder hacer extensivo esto. Nuestra idea es que el primer mes, durante julio, se le realice ojalá a todos los parlamentarios el test de droga de pelo y durante el segundo semestre seamos todos sorteados. Nos parece importante. Pero además quisimos agregar una reforma que obligue también a los ministros y al propio presidente a hacerse el test. No puede ser que hoy día los únicos que en la práctica estemos exceptuados de realizarnos el test de droga seamos los parlamentarios, los ministros y el presidente. Al resto de los altos cargos directivos, subsecretarios, jefes de servicio, jefes de división, se realiza este test en forma aleatoria y nosotros no. Entonces nos parece un contrasentido que cuando queremos dar señales de mayor transparencia, lo único que estemos exceptuados de esta norma seamos los parlamentarios y los altos cargos del Poder Ejecutivo. Sí, diputado, ¿por qué cree usted que no ha habido disposición de ciertos sectores políticos a avanzar por lo menos en la iniciativa que comprende al Congreso? A ver, no solamente en algunos casos no ha habido ánimo de avanzar, ha habido ánimo de frenar esta discusión. La verdad es que cuando uno puede ver lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución, uno escucha con los argumentos más inverosímiles para intentar frenar esto. Menos mal, tiendo a creer, para ser honesto, ya se fue generando esta sensación de urgencia para sacar adelante este proyecto y nos parece importante poder hacerlo. Yo siento que aquí no solamente el que nada hace nada tema, sino que además en momentos donde el país ha priorizado en primer lugar temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, donde parte importante de la legislación que vamos a tener que hacer es en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, valga la redundancia, saber que los parlamentarios no consumimos droga es fundamental, y si alguien lo hace, bueno, esa persona al menos lo vamos a intentar así, presentamos una indicación, no puede votar normas de la ley 20.000 en materia de tráfico y control de estupefacientes. ¿Qué pasaría si alguna autoridad, algún parlamentario, por ejemplo, tal como ustedes están proponiendo, da positivo? ¿Hay alguna distinción también entre diferentes tipos de droga? No hay distinción entre drogas, si hay discusión respecto de los resultados, y eso es precisamente lo que vamos a votar el martes, porque hay algunos que pretenden que esto sea reservado. El problema es que al ser reservado, los parlamentarios van a poder seguir votando igual normas que obviamente que les generan un conflicto. Mira, yo me imagino hoy día, si hay alguien que consume droga, algún parlamentario, no sé, un poco más de uno, y que tenga que votar normas, efectivamente se va a ver, no por un tema personal, porque obviamente lo pueden hacer aquellas personas que le venden, que le entregan la droga, le pueden decir ya, pero no podéis votar de esta forma, y ahí parte una sensación que yo creo, un tema que es muy complejo para todos los países. En América Latina hemos visto lamentablemente cómo la droga ha ingresado no solamente al Poder Legislativo, también al Poder Judicial. Y la duda es cómo podemos frenar esto. Y te hago un comentario. Esto nosotros lo presentamos vía ley de presupuesto, pero ya existe aprobada por la Cámara de Diputados y frenada en el Senado una reforma importante que obliga no solamente a todos los diputados, sino que también a ministros, a la alta cargos de carabineros, del Poder Judicial, de investigaciones, de los militares, a realizarse este test. Nosotros creemos que estamos en un momento para nuestro país que es fundamental entender la lucha contra el narcotráfico en forma integral, y no podemos dejar que se inmiscuya en ninguna de las instituciones más importantes del país. Por eso
es que estamos presionándolo. Lo logramos en la ley de presupuesto y nos parece incomprensible que hayamos perdido prácticamente medio año sin hacer un solo test ¿Diputado? por no haberse aprobado el reglamento. Claro, uno puede entender, claro, usted decía que algunos parlamentarios, por ejemplo, que si es que diesen positivo, en el caso que avanzase esta iniciativa, no pudiesen participar en el trámite legislativo de muchas leyes que tienen que ver con drogas. Pero ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de autoridades, de algún ministro, ministra? ¿Qué pasaría en el caso de ellos? ¿Habría algún tipo de sanción? ¿Qué pasa si es que alguno da positivo en el planteamiento que ustedes disponen? En la reforma que nosotros estamos presentando, como obviamente el cargo del nombramiento de un ministro o una ministra es iniciativa exclusiva o facultad, mejor dicho, exclusiva del presidente de la República, nosotros lo que hacemos es decirle que tiene que hacer un curso de rehabilitación. Pero nosotros queremos avanzar en algo que sea mucho más de eso, sobre todo si es que la persona puede tener algún vínculo con algún ministerio relacionado en el combate contra el narcotráfico. Nos parece que hay que ser especialmente cuidadoso, y en momentos donde hemos visto que bandas internacionales están ingresando lamentablemente a nuestro país con mucha fuerza en los últimos meses, bueno, nosotros tenemos que dar una lucha frontal contra el narcotráfico, y por eso lo que nosotros queremos es que los test sean para todos, incorporándolo a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, a los jueces. No puede hacer que un juez sea consumidor de droga y después tenga que dictar fallos respecto de personas que consumían o que traficaban droga. Esos son contrasentidos y son quizás la puerta de ingreso para que los distintos poderes del Estado vayan cediendo ante la lucha contra la droga. Y por eso nos parece tan relevante a nosotros que esto avance y ojalá, mira, al ser solo para los diputados, porque no es para el senador, para el Senado lo que se aprobó en la comisión, aprobada en la Cámara de Diputados queda listo. Nosotros esperamos que esto incorpore a todos los poderes del Estado, que aquí sin excepción se realicen ¿Diputado? estos test para poder ver si alguien consume. ¿Sí? Sí, usted mencionaba al principio, solamente para cerrar este tema, que era de la idea que la información, si es que alguna autoridad, en el caso, insisto, de que esta iniciativa avance, diese positivo, esto se hiciera público. ¿No es también inmiscuirse en la vida privada en el sentido, claro, se pueden tomar sanciones, se pueden tomar medidas, pero no sabemos muchas veces por qué una persona llega a consumir droga? Pueden haber situaciones personales, pueden haber situaciones bastante delicadas. Aquí hay para todo, generalmente, cuando uno analiza caso a caso. ¿Tiene que ser información pública? Yo creo que en el caso de ministros, de parlamentarios, sí. Yo sé que esto es una opinión Sí. controversial, Personal, o al sí. menos no unánime, lo tengo claro. Pero yo creo que cuando alguien tiene que, o un juez, por ejemplo, o los altos mandos de carabineros de investigaciones, no son o no somos, en este caso, personas que no tengamos un rol público que sea relevante para poder enfrentar el narcotráfico. Yo siento que si un juez consume droga es gravísimo y tiene que quedar inmediatamente inhabilitado de poder fallar, sobre todo causa en materia de narcotráfico. Lo mismo si alguien de carabineros, investigaciones, o lo mismo un parlamentario que nos toca constantemente tramitar estas leyes. Depende de los comités parlamentarios qué diputado o diputada nos representan cada una de las comisiones. Entonces, no son cosas que no importen o que haya que dejarlas simplemente, al menos de mi punto de vista, a la privacidad. Yo siento que estamos... Aparte, ojo, esto es, en el caso de los diputados es una ley que se aprobó en noviembre. Noviembre. O sea, si alguien hubiese consumido y hubiese entendido la importancia de la ley ya y hubiese dejado de consumir, ya no saldría en ninguna parte. Por lo tanto, también hay que entender eso, ni siquiera con el test de pelo. Por lo tanto, si hay alguien que lo ha seguido haciendo, bueno, es porque hay un problema. Y ese problema puede derivar después en algún tipo de legislación que sea contradictoria con el poder enfrentar con fuerza y decisión principalmente el tema de narcotráfico. Sí. Diputado Coloma, lo quiero llevar a otros temas. ¿Cómo analiza usted esta polémica? Uno entiende que se terminó de zanjar hoy cuando ya los 4 expresidentes, la expresidenta, decidieron no hacerse parte de la ceremonia del 4 de julio, cuando al presidente Boric se le entregue el texto definitivo del trabajo de la Convención Constitucional, texto que votaremos el próximo 4 de septiembre. ¿Qué le parece? Uno dice, por lo menos en lo formal, se zanja la polémica porque los presidentes y la expresidenta deciden no asistir. ¿Cómo lo analiza usted? En lo formal dicen que no, pero en el fondo lo que hay, en mi punto de vista, un desprecio no solamente a los expresidentes, sino que a muchas instituciones que han permitido que Chile sea Chile en los últimos 200 años. Muchos creen que aquí se parte de cero. Uno escuchaba a los distintos convencionales
y sus argumentos para no invitar a los expresidentes, y era porque a uno le caía mal uno, porque consideraba que había hecho poco, que esto viene para algunos prácticamente a refundar nuestra patria. Lo que uno ve, sobre todo al leer las cartas, es que los expresidentes se sintieron pasados a llevar, y esto no tiene un color político, porque lo podemos ver en Eduardo Frei, que es una persona que hoy día es catalogada de centro, como una carta de 2 líneas simplemente les dice que no está dispuesto, o el expresidente Piñera de centro derecha, o el expresidente Lagos de centro izquierda, que simplemente dijeron que no estaban dispuestos a participar, no por agenda, no por aforo, que es un argumento bastante básico que dieron inicialmente, sino que porque de la lectura de la carta uno puede desprender fácilmente que lo que hay y lo que ellos sintieron fue un menosprecio a la labor que ellos como presidentes realizaron, y que hoy día la Constitución, o más que la Constitución, hoy día los constituyentes quieren, muchos de ellos, borrar de un plumazo. Sí, diputado, porque hasta el día de hoy, por lo menos, conocimos hoy día, por ejemplo, la decisión ya formal del presidente Piñera. Muchos en su sector, en su partido, también en partido en Renovación Nacional, en RN, sostenían que el presidente Piñera tenía que ir pese a que no fuera ningún expresidente. Si es que, por ejemplo, tampoco dio la presidenta Bachelet, él tenía que ir. ¿Usted era de la idea que Piñera, si es que fuera su opinión, debía ir sí o sí? Mira, este tema son decisiones bien personales, sí. Ha sido súper atacado, yo lo prefiero dejar en el ámbito de lo personal más que de qué es lo que creemos nosotros. Lo que yo sí veo es que los expresidentes en sus argumentos vieron no sé si la palabra es maltrato, pero al menos un miramiento menos por parte de la Constitución, de la constituyente, porque el argumento que se dice que no se invitan expresidentes por problemas de aforo es bastante infantil. Lo que yo veo de verdad es que nunca hubo una intención que por opinión pública, los mismos que el sábado en la mañana dijeron que los presidentes no estaban invitados, en una entrevista de radio se dieron vuelta a la chaqueta y los intentaron invitar cuando ya todo Chile sabía que en la práctica no eran bienvenidos. Por lo tanto, lo que yo aquí sí veo, lamentablemente, es que algo que para nosotros como chilenos siempre había sido importante, que era el Consejo de los Expresidentes de la República. Daba lo mismo si eran de derecha, izquierda, de centro, eran alguien que había tenido, asumando los destinos de Chile, siempre había sido valorado, y siempre los expresidentes habían sido convocados en momentos difíciles. Yo hubiese esperado al menos una consideración de algo mayor de respeto y no el ninguneo al que fueron víctimas. Diputado, se cumplieron el sábado, si no me equivoco, 18 de junio, 100 días de la llegada del presidente Boric a la moneda. ¿Cuál es su análisis respecto a estos 100 días, complicados días, en que en tema de la seguridad, la inflación se toma en la agenda? ¿Cómo ha visto usted estos 100 días que generalmente en otro gobierno eran la luna de miel? Aquí luna de miel nunca hubo. ¿Cómo analiza usted estos 100 días? Aquí la luna de miel se acaba cuando la ministra del Interior a los 3 días pretende en forma heroica ir a Temucuicui y en la práctica la echaron a balazo. Y lo que yo opino son 100 días primero de un baño de realidad para el presidente Boric y sus ministros gigantescos. Ellos, cuando opinaban y atacaban desde la galería, destruyendo todo lo que se hacía, desde afuera se ve fácil. Cuando les toca asumir, se dan cuenta no solo que no son capaces de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico y el robo de madera en la Araucanía, sino que se les va de las manos el tema que hace tiempo estaba en la misma situación. Aquí, ojo, el tema de la migración en el norte. Cuando pensaban que todo se solucionaba con diálogo, se dieron cuenta que no era así. Se les va aún más de las manos el tema inflacionario, por lo que fueron los retiros que nosotros siempre señalamos que iba a tener un fuerte impacto en la inflación. Es verdad que la mitad de la inflación, cerca de la mitad, se calcula que es por motivos externos, pero el resto es por motivos internos. Cuando criticaban toda la ayuda económica o sociales que se realizó durante el gobierno del presidente Piñera, ellos hoy día el único aporte que han hecho es congelar el precio de la parafina y dar un bono de 7.000 pesos por carga. Entonces, yo creo que lo que hemos visto es un gobierno que llegó pensando que todo era fácil, que ha tenido que improvisar sobre la marcha, que no estaban preparados para gobernar, y eso lo hemos visto en las distintas volteretas que se han dado, y que además han visto dos cosas. Uno, la desaprobación más alta de un presidente a los 3 meses, y dos, un inmovilismo, sobre todo inmovilismo legislativo, que es bastante evidente. ¿Diputado? Hoy día en la Cámara de Diputados, sí. Un segundito, en la Cámara de Diputados tramitamos solo proyectos antiguos. No ha ingresado prácticamente ni un proyecto nuevo. El único, el del quinto retiro chico, que más encima se les cayó. Creo que entonces, vemos...
Solamente un punto, creo que eran 6 proyectos los que han ingresado por lo menos dentro de los 100 días, si no me equivoco, que desde creo que hace más o menos 20 años, 18 años que no ingresaban tan pocos proyectos, por lo menos de acuerdo a los números, en los primeros 100 días. Pero quería ir al punto de la figura del presidente Boric. Estos 100 días, el gobierno está, claro que usted hace un análisis, pero el presidente Boric, usted trabajó con él 4 años en la Cámara. ¿Cómo ha visto la figura en lo personal del presidente Boric? Porque uno también denota un tono distinto muchas veces por ejemplo, de lo que es su coalición en el presidente. A ver, efectivamente, me tocó a mí, yo estuve 8 años ¿Sí? con el presidente, entramos juntos al Parlamento. Veo primero un presidente que se dio cuenta que gobernar es difícil. Es mucho más difícil de lo que se imaginó. Nosotros lo escuchábamos en la sala dar fáciles, rápido, soluciones instantáneas a problemas complejos. Y hoy día se da cuenta que eso no solamente es muy difícil, sino que además haber sido una oposición tan extremadamente dura, a rato, violenta y carente de sentido de realidad, ha hecho que se enfrente hoy día él a un parlamento muy difícil. O sea, en las votaciones que hemos tenido, su propia coalición ya lo ha dejado varias veces de lado. Lo vimos en lo que fue el estado de excepción, donde la mitad de su coalición estuvo en contra, pero también lo hemos visto en muchas votaciones de proyectos de acuerdo, proyectos de resolución, donde su gente en la práctica le da vuelta la espalda. Segundo, un presidente que él venía con una intención de decir que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y lo primero que hace en 100 días es tener que recurrir a la exconcertación porque se da cuenta que su coalición política no tiene las personas necesarias para poder gobernar. Esto probablemente el caso más evidente es lo que hemos visto en el Ministerio del Interior, donde en la práctica hemos visto a una ministra bastante ausente, por no decir completamente ausente, carente del sentido del poder que hay que manejar desde el Ministerio del Interior, y quien ha hecho la pega real ha sido el subsecretario del Partido Socialista. Y en tercer lugar he visto a un presidente que ha intentado tener el control de la agenda, pero que hasta el día de hoy este se le va de las manos. Todos recordamos lo que fue el discurso interrumpiendo la segunda vuelta electoral para apoyar el cuarto retiro, y lo que fue al día siguiente cuando asume una postura para votar en contra. ¿Y por qué? Porque otra cosa es con guitarra. Yo siento que estos meses, que eran meses fundamentales para el país, han sido de aprendizaje para él. Yo hubiese preferido a alguien que llegara más preparado directamente a empezar a gobernar. Por último, diputado, su opinión análisis respecto al cierre que va a ser paulatino en 5 años de ventanas allá en la región de Valparaíso. Claro, uno revisa declaraciones de ambientalistas, algo que se había tomado hace mucho tiempo. El gobierno presenta un plan de 5 años. ¿Cómo lo ve usted la decisión tomada el día viernes por el directorio de Codelco? A ver, denoto nuevamente improvisación por parte del gobierno. Se dijo, yo no alcancé a escuchar, me parece que estaban hablando con la ministra de Minería anteriormente. Uno siente que lo que hay acá es que ante la primera crisis medioambiental optan por anunciar el cierre de una empresa sin haberlo conversado debidamente con los trabajadores. Mira, nosotros Pero esta es una decisión de Codelco, no del gobierno, no en primera instancia, del directorio de una empresa autónoma. No, pero eso no es así. Bueno. Por algo el presidente de Codelco es nombrado por el propio presidente de la República, el directorio de Codelco está integrado por ministros de gobierno. De hecho, quien da la noticia en la práctica es el presidente de la República. Hoy día la ministra de Medio Ambiente empieza a intentar decir que esto es un acuerdo del directorio de Codelco, cuando en la práctica quien anuncia esto es el propio presidente. Y yo denoto improvisación no solamente por la falta de diálogo con los trabajadores, sino porque todos sabemos que en Quintero y Puchuncaví, además de Ventana, hay otros empresas contaminantes que generan daños medioambientales. ¿Puede ser un primer paso entonces? Si se hubiese hecho bien y conversado y con el tiempo necesario, o quizá si se hubiese decidido invertir de verdad en protección medioambiental para que Chile pueda seguir haciendo el proceso que hace Ventana hoy día, ¿no es cierto?, en materia de refinación del cobre, quizá hubiese sido otro camino. Creo que lo que hay aquí fue una improvisación, quizá un intento por cambiar la agenda política, pero aquí yo no veo que haya estado debidamente
conversado y trabajado algo tan relevante como el cierre de esta empresa. Ojo, todos queremos que la zona de sacrificio terminen, mejorar los índices medioambientales, pero de la forma en la que se hizo creo que se denota finalmente improvisación por parte del gobierno. Diputado Juan Antonio Coloma, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, solo un comentario. Diga. El jefe de bancada Jorge Alessandri, que si no después se va a enojar conmigo. Ah, le pusieron jefe de bancada ya. Sí, si no, después capaz que lo esté viendo y después que me des. Ya se tiene su genio. Ya, gracias, diputado. Chao, que estés muy bien.